El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La innovación tiene un espacio en la radio universitaria. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, acompáñanos en Innova UPN, el programa del SINDET en la Pedagógica Radio. Conversaciones sobre innovación, educación y tecnología con invitados que transforman la manera de enseñar y aprender. Innova UPN. Ideas que inspiran, conocimiento que transforma. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que se llama Innova UPN, este programa del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico. Antes de empezar, permítanme expresar un saludo a las personas que hacen posible que estemos aquí compartiendo este espacio con ustedes. En el máster Mario Hernández, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Bautista, en comunicaciones Duván Cárdenas y por supuesto bajo la dirección del maestro Alejandro Sepúlveda. Este es todo el equipo de Pedagógica Radio que cumple 10 años ya haciendo radio universitaria para, desde y con educadores. Muy bien, hoy tenemos una invitada especial y nuestro consuetudinario contertulio, el maestro Philippe Bolland. Permítame saludar primero a las damas, la señorita Edith Celi. Bienvenida, maestra, mucho gusto estar aquí compartiendo con usted. Gracias. Para mí también es un gusto estar aquí compartiendo con la audiencia, con todos. Y pues nada, venir a hablar de este tema tan interesante pues me llena de mucha emoción. Y desde la cultura de los galeses, el profesor Philippe Bolland. A la mesa. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, señor. El tema tú lo propusiste. Propusiste porque digamos que tiene un interés importante, ya lo vamos a decir, pero hoy vamos a hablar de un tema que se llama el Flipped Card o aula invertida. Es un tema que no habíamos tocado directamente, sino de manera transversal, y hoy decidimos. Bueno, Philippe, cuéntanos por qué propusiste este tema ahí en la mesa editorial antes del programa. Bueno, el tema es viejo, es decir, que antes los profesores pasaban un video sobre un tema y después hacían preguntas a los niños. Hoy día podemos encontrar tantos contenidos en Internet, entonces sin necesidad de estar nuevas herramientas, porque muchos ya tienen Moodle, ya tienen YouTube, ya tienen todo. Entonces, ¿cómo podemos justamente cambiar la forma de formar y de educar? O sea, aprovechar justamente los recursos que ya existen. Porque hemos hablado de cómo producir recursos, dónde podemos encontrar recursos. Ahora, ¿cómo vamos a aprovechar esos recursos justamente para crear una manera distinta para hacer partícipe a los estudiantes? Me gusta la idea. Justamente ayer estaba mi hijo y me dijo, papá, ¿vamos a estudiar inglés? Y yo, claro que sí. Entonces me dispuse, dijo, no, préstame el ChatGPT. Y yo, pero espérate, ¿cómo así? Sí. Y empezó a dialogar e interactuar, si se puede decir eso, con el ChatGPT, diciéndole que por favor le repitiera los números del 10 al 20, etcétera, y que le hiciera ejercicios divertidos. Fue el prompt que él pidió. Entonces, esto nos pone a pensar, bueno, tiene 8 años, claro, pero nos pone a pensar la posibilidad de que el docente, digamos que proponga estos temas previos. Y hablábamos por fuera de los micrófonos con la maestra Edith, diciendo, bueno, esto está muy lindo para adultos, pero en la escuela e incluso en la universidad no funciona. Maestra Edith, ¿qué piensa al respecto? Sí, justamente es eso. En los niños es un poco complejo y más pensándonos ahorita en los temas de foco de atención de nuestros niños. Nuestros niños ahora tienen un foco de atención muy, muy limitado. El tiempo es demasiado corto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para dejar y dejar materiales y permitir que esta metodología realmente funcione en los niños? Es bastante complejo y es una pregunta que nosotros desde la escuela hemos venido planteando y hemos venido buscando estrategias. Que todavía las hayamos encontrado como tal es un poco complejo, pero en los adultos es un poco más fácil porque hay conciencia de la necesidad de aprendizaje. Y ganas de estar y ganas de aprender, urgencia incluso de aprender. Sí,
Entonces, aquí quería intervenir porque para mí parece el contrario, porque los niños siempre dicen ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, que la idea es que ahí llegan, les decimos justamente de qué vamos a hablar, planteamos el tema, averiguan y después vienen a hacer sus preguntas. No entendí o aprofundiza. Es esto, es decir, la clase inversa, es decir, que yo pongo el contenido, lo estudian y lo retroalimentamos. No. En el mundo ideal, de pronto así, pero hoy los niños están un poco... No, yo quiero el mundo ideal. Pero bueno, mire, hagamos una cosa. ¿Les parece si definimos primero qué es eso? ¿Qué es eso de el aula invertida? ¿Qué es? ¿Es una teoría? ¿Es una disciplina? ¿Qué podemos decir que es el aula invertida, maestra Edith? Sí, pensémoslo porque algunas personas lo catalogan como una metodología, otros hablan de un enfoque, otros dicen que es una estrategia didáctica, en fin, pero en realidad esto viene siendo un modelo en el que se entregan los contenidos, la fase de fundamentación, por decirlo así, los conceptos para que el estudiante los aborde previamente a la clase, independientemente de los materiales que nosotros brindemos para que esto suceda. Sí, y luego durante la clase viene relacionado más es con el hacer, con poder resolver dudas y poder construir a partir de esos conocimientos. Bueno, resumiendo entonces, la idea es que antes de venir a clase, el estudiante ya haya leído. Exacto. Y idealmente, en el mundo ideal de Volán, que no existe, llegamos a discutir temas apasionadamente sobre lo que yo quiero enseñar. Esa es la idea, sí, esa es la idea. El tema es la estrategia didáctica, ¿no? Si nosotros dejamos, videos, y los niños no todos tienen acceso a poder ver ese video. Tenemos entonces una barrera adicional, ¿no? A ver, Volán, defiéndase. No, es tal cual, es como si tú estás mirando un partido de fútbol y lo retroalimentamos después. Se rehace el partido. Sí, claro. Es tal cual, es decir que, por ejemplo, voy a decir, vamos a hablar algo de trigonometría, justamente, entonces, ¿qué es esta vaina? Entonces le mando una definición, les mando un video, y yo lo hacía con mi hija, entonces ella me pregunta, papá, ¿qué es esto? Yo, mira esto, y después vengas a hacerme la pregunta, pero por lo menos que tengas, y la ventaja... Porque digo, oye, es interesante, porque antes tenemos el televisor que nos ponía el profesor. Okay. Hoy en día tiene diferentes fuentes. Él prefiere ir a Wikipedia, él prefiere ver su youtuber preferido que le habla de esto, él prefiere justamente ver un sitio web o hacer un ejercicio que está en el Moodle. O sea que tiene diferentes maneras según justamente es la manera de que él aprenda, puede justamente abordar el tema. Y una vez que lo ha abordado con el profesor, yo lo veo con el curso de historia. Si vamos a hablar un curso de historia de Hungría. Bueno, entonces ya el bla, 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 muestras diapositivas, muestras cosas y bueno, ya listo. Pero si dice, vamos a hablar de Hungría, hay una cosa que me gustó, que lo leí y quiero aprofundizar, porque me dijo material y yo voy a ir más allá. Entonces, profe, ¿por qué acaban de cambiar de gobierno? ¿Qué pasa? Porque parece que son del mismo partido. Quiero entender esto. Entonces ahí podemos ir aprofundizando justamente una temática y así me apasionó más, porque voy a coger la parte que me interesa al interior. Me gusta la idea, me gusta la idea muy argumentada, profesor. Felicitaciones. Digamos que para no entrar en una minimización del tema del aula invertida, por supuesto, esto no se limita a simplemente dejar un material para que la gente, digamos, se motive. Lo interesante o lo realmente importante y por el cual el tema relevante es que las estrategias didácticas, que usualmente se llaman estrategias activas en el aula, tienen que ver con elementos que ya habíamos abordado acá. Funciona si hay trabajo colaborativo, funciona si hay resolución de problemas, funciona si hay discusión crítica. De lo contrario, pues lo que hace es simplemente opinar y decir, me pareció interesante o bueno, y ahora tenemos una dificultad más real, que es el uso de la inteligencia artificial para que saque resúmenes y la gente lee los resúmenes. Entonces, el fenómeno se llama ventriloquía. O sea, ahí voy. Hay que tener cuidado. Ahí voy. Bueno, hay dos cosas. El problema es que cuando el grupo es muy grande es difícil, ¿listo? Porque cada uno va a tener sus preguntas y puede ser, no le interesa a otros. Lo otro es decir que ya le decimos, sabemos que van a buscar ChatGPT. Y el profesor en Francia que hizo una experiencia que me pareció muy chistosa, le dio un ejercicio a los estudiantes, los hicieron y todos tuvieron 18, 19 sobre 20. Y el día siguiente volvió a hacer el mismo ejercicio, 4 de promedio sobre 20. O sea, 1 sobre 5. Okay. La idea es justamente ahí poder retroalimentar con ellos a ver si han entendido.
Ya ustedes lo buscaron, ustedes utilizaron ChatGPT u otros, entonces, bueno, no estamos patrocinados por ChatGPT. Utilizaron la IA y con esta IA justamente ¿qué han encontrado? Se retroalimenta. Si no hay retroalimentación, como dices, van a hacer la tarea, ni siquiera la han leído. Han hecho copy-paste. Okay, Por eso, mira. en la era de la IA me parece necesario hoy en día hacer esto. Exacto, pero mira, maestro, que estás hablando justamente de unos grupos poblacionales privilegiados, ¿sí? Y tú estás hablando, por ejemplo, de un acompañamiento previo, una motivación previa que también es bastante importante, ¿sí? Pero ¿y qué sucede cuando hay otro montón de elementos allí? Por ejemplo, vamos a hablar niños que se quedan solos después de clase. Vamos a hablar, por ejemplo, de niños que les toca desplazarse de un lugar a otro, largas distancias para poder llegar a sus clases. ¿Qué pasa de pronto con aquellos niños que llegan incluso en condiciones económicas, por no decir, bueno, hambre y demás, a el aula? ¿Qué pasa con estos niños que cuando llegan a la casa son violentados? ¿Sí? Entonces, si bien es cierto que el aula invertida, este modelo nos ayuda muchísimo con una población bastante ideal, también es cierto que abre una brecha bastante grande, política, social, digital. Entonces, tendríamos que empezar a ver un montón de elementos adicionales. ¿Le puedo contraargumentar? Espere, Claro, profesor. claro. Espere que aquí vamos a intentar mirar el argumento, porque es que eso puede pasar con cualquier modelo. Es decir, lo que usted está diciendo pasa con el conductismo, el constructivismo, un enfoque sistémico. Con cualquier modelo usted van a presentar los elementos. Claro. Ahora, ¿Cómo así? Voy a lo siguiente. Y es que si aula invertida es más la motivación, lo que lleva al estudiante a abordar el material previo a la clase, y esto algunos no lo hacen por diferentes motivos, incluyendo el desinterés. Calcula también qué sucede pues con los otros modelos donde llevan es la tarea para la casa. Sucede exactamente lo mismo, sí, es completamente cierto, pero pues en este momento nos atañe aula invertida y estamos hablando justamente como de esa voluntad que debe tener el estudiante para abordar los materiales. Señor Bolán. Pero, ¿qué quiere decir? Bueno, obviamente todos los modelos no están funcionando en Líbano en este momento, pero a lo que voy es que justamente sabemos que el profesor va a dictar su clase hoy en día y le da tareas a los niños. Y las tareas las van a hacer con IA, es decir, que si no escuchan en clase, dice, no importa porque voy a tener la IA que me va a contestar. Entonces, por eso que yo pido una retroalimentación para saber si realmente, al lugar de decirles, les voy a enseñar este tema, búscalo ustedes, porque yo estoy siguiendo el pensum, búscalo, yo soy el experto, entre comillas, que vamos a retroalimentar juntos. Y se puede hacer esta retroalimentación, justamente lo que decía el profesor Carlos, es hacerlo en comunidad. Es decir, que uno le puede decir al otro a ver si entendieron justamente el tema. Entonces, una clase más participativa donde el profesor ya viene a ser un mediador, no el transmisor de conocimiento, porque sabemos que la manera de transmitir conocimientos ahora hay miles. Ok, me gusta. Por ejemplo, o sea, hay un cambio de rol. Entonces, hablemos de las condiciones, ¿les parece? ¿Cuáles son esas condiciones, profesora Edith, a propósito de eso que se llama, del modelo? ¿Cuáles son las condiciones que se deben de tener en cuenta para un modelo que se llama aula invertida? Bueno, para este modelo, pues, debemos pensarnos en que debe generarse no solamente la voluntad pedagógica para hacer el ejercicio, sino que también debemos tener condiciones mínimas como acceso a recursos tecnológicos, materiales bien diseñados. El tiempo para la planeación de los docentes pues debe ser un poco más consciente, estructurado, y debe llevar a que le deje al estudiante lo que realmente es relevante para el ejercicio con una intención pedagógica, pero sobre todo esto nos lleva a que haya una cultura educativa donde se valore esa autonomía del estudiante, donde el estudiante sea el protagonista de este aprendizaje y que cuando... metodologías activas. Sí, totalmente, profe. Si no lo hacemos como un ejercicio centrado en el estudiante y lo dejamos más como la obligación de no puedes llegar a la clase si no has abordado el material, el asunto no funciona desde ahí. Entonces, el cambio de roles es muy, muy significativo para este ejercicio, pero también el profe debe pensarse que la planeación previa a la clase debe ser mucho más consciente y más inclusiva que incluso lo que él va a abordar en el momento en la clase. ¿Saben yo qué estoy haciendo, profesor Bolani y profesora Celi? Yo estoy, por ejemplo, en mi curso de resolución de conflictos, yo les doy
un drive, un texto en un drive, y la idea es que ellos comenten. Y a propósito de los comentarios, empiezo a trabajar la clase. Eso es de alguna manera aula invertida, pero como no tan invertida porque hago la explicación, la introducción al tema, y bueno, allí como que se va construyendo, pero ahí hay como un híbrido. No, pero es esto, yo milito por el híbrido. Obviamente, si le dejas una cosa tal cual, están perdidos. Tienes que guiarlos. Sí, por eso yo insistía que los pastores. recursos, por eso insisto que los recursos que se dejen deben tener siempre una intención pedagógica. Si yo dejo un video simplemente para que lo miren, los estudiantes lo van a ver y no saben exactamente dónde tenían que poner su foco de para atención. qué verlo, Exactamente. sí. Pero siempre cuando el estudiante sepa para qué lo va a hacer, entonces él va a enfocar su atención porque sabe para qué lo está viendo. Por eso que yo inicié con el tema del partido de fútbol. Es decir, que hay que olvidar los sesgos. Si lo miran con ciertos prismas, pueden tener una respuesta distinta, pero si les decimos qué tiene que mirar en el partido, puede ser interesante. Me gusta la idea, me gusta este abordaje. Yo creo que podemos pasar un poco a ese contexto colombiano normativo, si se me permite. Porque el Ministerio Nacional pues, no ha hablado directamente, pero sí lo ha hecho Aprendamos Juntos, no, sino Colombia Aprende. Con Colombia Aprende. Sí, aunque el Ministerio no establece, digamos, el elemento de aula invertida, así de alguna manera hay una promoción o promueve pues principios que en efecto dialogan directamente con este tipo de modelo, de propuesta. Dado que se da el desarrollo de competencias digitales, todo el tema del aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo y sobre todo ese comodín tan peligroso que es la innovación pedagógica. Bueno, en ese sentido, el aula invertida puede entenderse más como una estrategia que como un modelo, más que un camino a seguir, un modo de seguir el camino, que esto es importantísimo porque los críticos del aula invertida dicen que no se sostiene por sí solo. Sus comentarios, compañeros. No, lo que creo es que, como dices, tienes que guiarlos. Si no hay guías, si les dejo un material sin explicarle, por ejemplo, que vamos a tomar un tema de historia, regreso a Hungría. Si les preguntamos, vamos a estudiar la historia de Hungría, tengo que explicarle que vamos a estudiar, qué parte, qué van a hacer y todo eso. Si no se pierde, ¿por dónde voy? Entonces ya entro en Wikipedia, entro en no sé qué, entonces obviamente hay que preparar un prematerial. Entonces un prematerial corto para que sepan un poquito dónde quiero enfocar justamente los que les voy a dictar. Como te digo, en trigonometría igual, es decir, que si van demasiado lejos, ¿para qué les sirve? Es decir, que uno va a entender. Entonces esta guía es importante. Pero como digo, aquí estoy pensando en la redefinición del rol del profesor. Hoy en día, para mí, el profesor tiene que ser un mediador. Entonces, entonces mediación de contenido también. Mira, lo que encontraste, eso no es una fuente válida. Y curaduría, hay ¿no? Sesgos. O sea, hay curaduría. Sí, exacto. Entonces, toda esta retroalimentación que va a hacer, porque le va a permitir también al estudiante de tener la posibilidad de saber cómo buscar información, cómo clasificar información. Entonces, va más allá de solamente, como digo, el tema de empezar a decirle, bueno, te doy esto y chao, bye bye. Sí, pero justamente hacia allá va mi aporte, y es que nosotros debemos pensar que aula invertida no se va a implementar de la noche a la mañana. Es un proceso donde nosotros nos reeducamos para poder pensarnos en que nuestro rol completamente va a cambiar, y tenemos que educar a nuestros estudiantes para que poco a poco vayan tomando conciencia de la importancia de abordar el material previo a la clase. Cuando ellos encuentran sentido dentro del encuentro sincrónico, dentro de la clase, y notan que se hacen cosas muy interesantes alrededor de lo que ellos abordaron previamente, entonces poco a poco podemos ir dejando más responsabilidad, otros tipos de materiales, profundizar un poco más en las temáticas y así sucesivamente. Entonces esto no es que aula invertida me lo digo hoy voy a empezar con aula invertida y que automáticamente la estoy implementando. Puede que yo pase todo mi año intentando crear esta cultura con mis estudiantes para poder realizar el ejercicio y no se me dé porque este grupo no, pero con el otro sí. Me doy por bien servida donde realmente la podamos implementar en alguno de los grupos. Pero una vez se logra, el ejercicio es bastante significativo porque nuestros estudiantes notan que los encuentros sincrónicos son mucho más significativos y productivos. Bueno, hace un tiempo, queridos, hicimos un programa sobre sobrecarga cognitiva, valga la redundancia y cacofonía. El tema era sobrecarga cognitiva. Creo que no sé si nos acompañaste esa vez. Bueno, en fin, una de las críticas
que se le hace a este tipo de modelo, de estrategia, es que hay sobrecarga cognitiva para el estudiante. Porque de alguna manera está, digamos, la fuerza es que cuando llegue al aula, a los encuentros sincrónicos, pues ya vengan con preguntas y sea muy fácil la dinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí se requiere un esfuerzo de más por fuera del área, por fuera del aula, perdón, por fuera, sí, que para algunos críticos de este modelo es sobrecarga cognitiva. Eso es por un lado. Y por el otro, el trabajo que requiere para los docentes. Es decir, el tema, si uno trabaja en relación 1-3 horas, o sea, para montar un curso en Moodle, la relación es más o menos 3 horas por cada hora que está en producción. Aquí se está hablando de 6 horas. 6 horas para preparar material. Los escucho. Sí, justamente si nos lo pensamos, el tema de la carga cognitiva, tanto para el docente como para nuestros estudiantes, viene siendo para mí viene aumentando. ¿Por qué? Porque para el profesor necesita sí o sí planearse este ejercicio previo muy consciente para que dé el fruto que el profesor espera antes de llegar a la clase. Entonces eso implica más tiempo de planificación y más tiempo de elaboración de recursos. Aunque podemos hablar que, bueno, es que es un video de 6 a 8 minutos. No, de 6 a 8 minutos indica un montón de tiempo de planeación antes de sacar el video en postproducción, ¿sí? Entonces, sí. Sí, a mí me parece eso lo hemos visto ahí en el CINDET, sí, que la gente le dice, no, pues hágase ahí un videito de 2 minutos, eso es fácil. Profesor Bola, Para mí disminuye la carga cognitiva. ¿Por qué? Es decir, que tenemos una dificultad para aprender un tema. Entonces, una fórmula nueva, un concepto abstracto. Y aquí puede ser justamente que culpa de la carga, ¿cómo se llama? ¿Intrínseca? Extrínseca y germánica. Germánica o germana. No, entonces, el problema es que nuestra presentación no puede ser buena, pero mal interpretada por ciertas personas. Podemos tener un video viejo, unas instrucciones un poquito confusas para ciertos, entonces unos textos desordenados. Entonces, la ventaja es que él puede buscar justamente otras fuentes. Entonces, lo que creo es que permite comparar ideas, resolver casos, entonces, y que él después explica para ver si entendió en sus propias palabras. Entonces, para mí, justamente, es decir, que evita esta mala interpretación que tenemos que ciertos estudiantes van a tener, porque cada profesor tiene su manera de enseñar y esa enseñanza y la manera de abordar los temas, unos a veces no lo entienden, otros sí, muy bien, y otros no. Claro, tú te lo estás pensando, profe, justamente en el rol del estudiante, y puede que el estudiante vea el tema, sepa cuál es la intención de ese material y aborde un montón de herramientas u otras fuentes de interés para el tema. Para el estudiante, hasta ahí estamos diciendo bien. En el caso del profesor, no tan chévere, porque el profe sí, para dejar el material que pues puede que, como tú lo dices, parezca que está desordenado, no hay un hilo, el profe tuvo que haberlo planeado, se lo pensó, y si el asunto está por ahí y no se ve, no se entiende, y el estudiante recurre a otras fuentes que son de su interés, significaría que el profe pues algo está sucediendo con su práctica pedagógica y su planeación. Bueno, aquí en Colombia tenemos una universidad que se llama la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en el material que hemos trabajado durante esta semana para este programa, les envía a mis invitados elementos relacionados con la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Ellos, bueno, son, yo no sé si la más grande, porque la Minuto también está en toda Colombia, pero sí tienen la experiencia muy sólida frente a la formación digital y virtual. Y uno de los frentes de trabajo es esto que se llama aula invertida. Señor Bolán, usted hace mucho tiempo le escuché hablar de las comunidades de aprendizaje. ¿Sí? Digamos que hay un interés previo y yo empiezo a tecnificar ese interés y a partir de ahí construyo conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esas aulas de interés, grupos, comunidades de interés y el aula invertida? ¿Qué piensa usted? No, es que las comunidades de práctica se viene después, es decir, que ya cada uno aporta justamente una construcción colectiva sobre un tema particular.
Aquí las aulas invertidas, como digo, es decir, que ya es dejar al estudiante solo guiarse, aprender a guiarse para buscar, viene a ser con el aprendizaje a lo largo de la vida. Viene el estudiante a empezar a abordar un tema por sí solo, ya con materia previo que yo le voy a dar, pero también le puedo dejar libre. Vaya a tu ChatGPT, entonces busca información sobre esto y lo retroalimentamos mañana. O sea que, como digo, hay un concepto que quiero que estudien, un punto de historia u otro. La idea es que a ver cómo lo entendió, y eso me interesa justamente, es decir, que yo lo practico. Entonces me interesa ver cómo él entendió justamente de qué vamos a hablar durante una semana o 2 semanas. Antes de decirle ya vamos a hablar justamente de tecnologías disruptivas, vamos a abordar el tema del blockchain. El blockchain es así, la historia del blockchain es así, tal. No, vayan a buscar a ver qué encuentran, cómo lo ve. Y me van a decir, no, el blockchain es Bitcoin, solamente criptomonedas. Espera. Trazabilidad, todo. Entonces permite una reflexión y permite que se interesen en el tema, más que justamente imponer un tema, porque se está imponiendo. Muchas veces la gente, ¿para qué estudio matemáticas? Si ahora hay computadores o tengo calculadoras desde hace años. ¿Por qué estudio historia? Si no, si siempre cambia, voy a mi ChatGPT, voy a encontrar información sobre la temática. Que aprenden a aprender. Es esto. Yo creo que es el rol de antes, la única fuente era el docente, ahora el docente se volvió obsoleta, porque justamente no tiene la información actualizada. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Señora... Pero mi querido maestro, mira lo siguiente, y es que si vamos a ver la realidad del aula, el estudiante no puede elegir si quiere o no quiere estar dentro de una clase. El estudiante debe estar. Sí, debe estar. ¿Cuál es el rol de nosotros? Claro, buscar las dinámicas, buscar las maneras, buscar que nuestras prácticas pedagógicas sean tan inclusivas que pueda captar el interés de la mayoría de los estudiantes y que pueda llegar a la mayoría de los estudiantes, ¿sí? Entonces, vamos a hablar, sentiría yo que el aula invertida funciona solamente cuando hay motivación y cuando hay ese interés por parte de tanto de los estudiantes como del maestro para cambiar el rol. Pues no sería aula invertida, entonces, porque yo primero tengo que motivarlos para que lean el material, es decir, dejarles una pregunta, dejarles un chisme, dejarles un actor cognitivo, algo que los meta en la sintonía, por decirlo de alguna manera. Les doy el material, lo revisan y en la tercera, cuarta clase discutimos. Sí, la idea es que el material previo, entonces por eso para algunos no es, digamos, una metodología como tal, sino un apoyo a una ruta de aprendizaje que es totalmente distinto. Sí, sí. Es una ruta de aprendizaje tal cual. Sí. De hecho, hay profesores que lo trabajan más desconectado del uso de herramientas tecnológicas. Uh-huh. Por ejemplo, explorar en el ambiente, en el contexto, hacer entrevistas para poder llevar el material que se requiere para la clase. Voy a hablar, por ejemplo, de estadística. Entonces, los chicos van y hacen su trabajo previo de campo y en la clase, llegan y hacen pues como todo el ejercicio de los datos que recogieron y cosas así por el estilo. De ahí lo que decías de la aplicabilidad, que debe ser aplicable, práctico, debe ser más en términos de laboratorio, de experiencia, más allá de volver a la teoría. Pero cierto desdén, profesor Bolán, usted que es retórico y yo, que también un poquito retórico, ese solazarse en la palabra, ese volver, esas digresiones que uno puede hacer, ¿dónde quedan, profesor? La subjetividad de la palabra del maestro que considera que a propósito de lo que diga un estudiante puede aprender, ¿dónde queda eso? Complicado, es decir que como digo, en este momento, yo lo viví aquí cuando llegué aquí en Colombia, estamos hablando del 2005, donde ya estaba entrando internet, muchos estudiantes decían, ¿para qué yo escucho la clase? El profesor pronuncia mal, no es, ¿cómo se llama? Yo prefiero ir a Wikipedia o a Rincón del Vago. Entonces, como digo, en este momento, como el profesor ya no tiene que ser el que transmite el conocimiento, es el que construye el conocimiento. Entonces hay que cambiar este rol totalmente. La transmisión de conocimiento, por ejemplo, yo prefiero leer tal periódico porque es más afines a mis ideas políticas, ¿listo? Si vamos a ver un curso de historia, entonces yo prefiero un profesor que vaya en mi sentido. ¿Sí o no? Sí. Entonces que no me choca, porque si me habla de algo, no, entonces es culpa de los liberales o es culpa de los conservadores sobre un tema. Sí. Entonces yo me puedo chocar. Que aquí justamente yo puedo ver,
entonces ahí con gente con mis propios sesgos, pero retroalimentar con los compañeros. Entonces, como digo, esta construcción, en este momento tenemos que cambiar este rol del profesor, que es de transmitir el conocimiento por el constructor de conocimiento. Bueno, muy bien, vamos llegando de esta forma a la primera media hora de programa, pero no quiero dejar ir a la maestra Celi, que tiene otra reunión y no nos puede acompañar en la segunda parte del programa. Sin preguntarle cuáles son las experiencias en la universidad pedagógica que se están teniendo a propósito de el aula invertida. Yo conozco una del maestro Jaime Casas, trabajamos esa experiencia, él trabaja en la maestría en la docencia de enseñanza de la química, disculpen si no es exacto el dato, pero efectivamente estamos en nivel de maestría. Entonces él se presentaba, llegaban los correos, a los estudiantes, mucho gusto, mi nombre es Jaime Casas y este es el material. Tin, usted llegue leído y arranco con ese, pero estamos en maestría. Entonces, ¿sabes por qué? Señor. ¿Sabes por qué? Porque una persona que va hasta maestrías es una persona que quiere aprender. De eso es del interés del que estamos hablando. Entonces, ahora hazme eso en quinto de primaria con niños llenos de azúcar y con niños llenos de material más divertido que aprender un sinónimo y un antónimo. Entonces, no quiero dejar ir a la maestra Celi sin preguntarle qué otras experiencias conoce, no solamente aquí, sino en otras universidades, en otros lugares donde haya trabajado, a propósito de la implementación del aula invertida. Bueno, sí, dentro de lo que he venido haciendo como diseñadora pedagógica y diseñadora instruccional, tanto acá en la universidad como en otros lugares, me he encontrado con aula invertida. En otros lugares, aula invertida viene siendo como una parte de todo un proceso formativo. Entonces, no es lo único, no es el todo. No es el central. No es el eje central. Okay. Sino que hace parte de, y funciona bastante bien, porque desde allí lo muestran con toda una intención pedagógica y es fácilmente abordable. Y los resultados pues que se ha tenido en estos ejercicios ha sido bastante significativo. Trabajos con alcaldías, con gobierno, con diferentes personas del Estado, entonces ha funcionado bastante bien. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, si hablamos de un aula virtual, se me convierte solamente en el repositorio de elementos que yo dejo allí y parece que no hay una experiencia de usuario y esto se vuelve inaccesible? ¿Inaccesible para quién? Para las personas que requieren ayudas asistidas, lectores de pantallas, text y otros elementos. Entonces para ellos se vuelve complejo porque empiezan a encontrar el vínculo del otro vínculo, del otro vínculo, del otro vínculo y se nos pierden, ¿sí? Entonces el asunto es, todo lo que nosotros dejemos siempre debe tener una intención pedagógica. Cuando está la intención pedagógica, no importa si usted lo está dejando como si fuera, entre comillas, un poco repositorio, que ahora han venido como cambiándole el nombre y lo vuelven como tipo caja de herramientas. Pero entonces, pero es básicamente lo mismo. Sí, es un repositorio nuevo. Pero sí, es siempre dejar las cosas con intención pedagógica y que en lo preferible no sea el eje central de lo que nosotros queremos mostrar, sobre todo en los seminarios, cursos virtuales. Bueno, muy bien, vamos al corte de media hora. Muchas gracias, maestra Celi, por estar aquí. Muchas gracias. Está usted invitada, está a su casa. Muchas gracias por este corta participación, pero muy profundo. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y sí, espero que la próxima vez esté nuevamente por aquí, pero con más tiempito, todo el programa para charlar. Claro que sí. Vamos a un corte de media hora y ya regresamos aquí a Innova UPN. En la Pedagógica Radio rendimos homenaje a la vida y obra de Camilo Torres Restrepo, el educador rebelde. Camilo Torres, el sacerdote, entendió que el amor cristiano requería también conmoverse con el dolor del otro. Su relación entre el sacerdocio y la revolución está marcada por su idea de un amor genuino por el otro, por un amor revolucionario, un amor eficaz. Por eso nosotros no vamos a aceptar personas que ante los primeros obstáculos que ponga la reacción
van a ceder y van a doblegar. Y por eso consideré un deber para responder a la confianza que hasta ahora me habían dado tantos revolucionarios, que cuando se puso la alternativa entre el ejercicio de mi sacerdocio y la causa revolucionaria, preferí seguir la causa revolucionaria por considerarla que ella tiene lo esencial de mi sacerdocio. Camilo Torres Restrepo nos deja como legado su opción radical por disminuir las brechas sociales que hoy todavía son causantes de profundas desigualdades. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Agéndate los jueves a las 3 de la tarde con Innova UPN. Un programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Innovación, tecnología y educación en una sola sintonía. Innova UPN. Estás escuchando Innova UPN. Seguimos aquí en Innova UPN hablando de esto que se llama aula invertida. Bueno, ya abordamos de alguna manera la... No, hay un punto, Carlos. Dígamelo. Hay un punto que tenemos que aclarar desde ahorita. Hay una confusión entre mi discurso y el discurso de la profesora. Porque la profesora piensa que los recursos que tiene que consultar el estudiante, todos los tiene que crear el docente. Yo discrepo con esto. Es decir, que ya la idea, es por eso que dice un carga de trabajo mucho más y todo eso. Yo lo que digo es que el docente ya tiene sus recursos favoritos, porque si está estudiando un tema, ya tiene sus propios recursos. Okay, ¿Listo? sí. Pero también es decir que la ventaja es que puedo dejar al estudiante buscar sus propios recursos. Y es esto que es interesante. Si se equivoca, es mejor para mí. Porque aquí claro. Justamente le puede... Entonces, la idea de las clases inversas no es como ella lo ve. Ella lo ve como, porque conozco estas universidades, la UNAD y esto, es decir, que ven con clases inversas diciendo yo le doy recursos a los estudiantes, le pongo OVAs, le pongo videos y vayan a trabajar esas OVAs y esos videos. No, para mí no es así. Es decir que, obviamente le voy a poner algunas, pero digo, dale, échate al agua. Busca lo que vas a encontrar sobre la crianza, cómo se cultiva papas. Ya, encuéntrame información sobre esto. Entonces es ahí donde lo veo más interesante, porque como digo, la idea es que nosotros vamos a ayudar a construir. Si nosotros estamos mandando los recursos, venimos a ser igual un transmisor de conocimiento. Sí, cambia el formato, pero no cambia la manera. Tal cual. Entonces no sirve. Es como si antes yo pasaba un video en clase, solamente. Sí. Entonces, un video cómo se cultivan las papas, ¿ya? Entonces, la idea es justamente esto, que empieza a construirse justamente, porque sabemos que va a utilizar Internet y la red social. Ya sabemos que no todos lo tienen, estamos de acuerdo, hay unos que están en guerra. Pero la ventaja es que justamente, al lugar de dejar tareas, yo le estoy dejando justamente de averiguar, investigar, y lo retroalimentamos. Y a veces, muchas veces, me di cuenta que lo va a explicar un estudiante, y el estudiante lo explica mejor porque lo explica el mismo lenguaje que el de él, porque es de misma cultura. Sí. Ahora, digamos que mucho material del Flipped Card o aula invertida está en inglés. Hay 2 o 3 experiencias. No, aquí hablas de herramientas, olvídate, echa eso a la basura. Flipped Classroom es una metodología, o sea que el material está en YouTube. Sí. Tú puedes ver Echuta TV, por ejemplo, para explicar un caso. Sí. ¿Ya? Es decir, no importa, es decir, que el material está en castellano. Ya. Sí, pero la teorización, a eso me refiero, la teoría, no encontramos mucha teorización Sí. Por eso es importante el tema, porque es... Espera, en Internet es un botón traducir,
No sé si has visto. No lo he visto. Me toca buscarlo porque sí, claro que sí. Pero seguimos nuevamente, digamos, diciendo, hombre, la lógica con la que se plantea sí está muy interesante. Porque asusta porque piensan los profesores que van a perder el control. Al contrario, lo ganas. Sí, ese es el punto con el que estoy. Vamos a abrir esta sección del programa. Es decir, ¿qué implica para un docente? ¿Qué implica para un docente ceder ese control? Acabas de poner, yo pensaba que está en otro programa cuando pusiste las palabras del Señor. ¿Listo? Entonces, a lo que voy, antes había un libro, uno solo, ¿ya? Ahora hay miles. Y en educación es lo mismo. Es decir, que el profesor piensa que tiene el control porque ya tiene el conocimiento adaptado tal cual al libro entonces el pensum que les pide. Es ahí. Entonces, como digo, hay que quitarse de esto diciendo, no, yo puedo ser bueno para transmitir, pero hay otros que pueden ser mejor. Yo no tengo un conocimiento universal. Antes se pensaba que el profesor tenía un conocimiento universal sobre la temática. Sí. Hoy se dan cuenta que no. Bueno, y es que ahí entra otro tema que tú y yo hemos manejado, profesor Volant, todo el tema de los divulgadores científicos, todo el tema de esas personas que, a pesar de no tener conocimiento, tienen la gracia y la manera de contar y la gente los ve más y termina haciendo el papel de transmisor de conocimiento, de gestor, de dejar preguntas, de contar desde otro ángulo. O sea, aquí estamos hablando de que es más importante, de alguna manera, la forma que el fondo, profesor. Tal cual. Es decir, que en este momento nos damos cuenta que hay muy buenos videos, justamente en Netflix o otros, que te cuenta la historia de la humanidad y son actores. Pero el que crea el contenido, justamente son profesionales, es decir, que son gente de creación. Entonces, los que crean contenido no se van a perder, ¿ya? Pero el que transmite el conocimiento es otro. Como digo, el profesor ya no es un transmisor de conocimiento, ya no es. Sí, en eso estamos de acuerdo. Ahí perdemos. La batalla está perdida ahí, en ese campo. Mira, viene una rubia con pelo largo y todo eso, 80% de sus estudiantes van a escuchar más que yo si tienen lindo descote, ¿sí o no? Ajá, o puede ser. Pero a lo que voy, ya, y además tiene una pronunciación mejor que la mía. Pero a lo que voy, sí, pero a lo que voy, es decir que, pero yo, pues, esta rubia bonita no sabe construir conocimiento. Entonces ella puede ser que está leyendo justamente un discurso o todo eso. La idea es justamente, aquí el profesor sí va a contestar, tiene que conocer, tiene que tener una maestría del tema para poder contestar a las preguntas. Al contrario, le exige mucho más. Y saber decir, eso no lo vi, ya, porque hay una cosa nueva que pasó, entonces, eso no, puede ser que hay una nueva teoría, y me ha sucedido varias veces. Entonces, a veces, sí, dime. Si hay alguna experiencia que tengas referenciada, bien sea aquí en Colombia o en Francia, yo conozco una en Estados Unidos, que ya la voy a comentar. Estados Unidos y España. Estados Unidos y España. En Francia todavía, como es un régimen muy centralista, entonces todavía los profesores no se atreven, porque a mí me sucedió en Nacional, se están quejando los estudiantes. No, es que nos están dejando tareas en casa y nosotros estamos trabajando en maestría. Entonces, el problema es que ellos quieren que, y como viene a chulear, ¿cómo se llama? El diploma, no más. Sí. Entonces, no quieren hacer más. Y saben que las tareas ahora la pueden hacer en 2 minutos con ChatGPT, eso lo dice toda la publicidad. Pero a lo que voy es decir que sí exige, es una exigencia bastante importante, porque el que no sabe ya no es la nota, frente a los compañeros pasa por bobos, obviamente. Entonces, ahí sí se ve la diferencia. Claro. Porque no puede copiar. Sí, no. Digamos que la idea es que aprendan además a discutir, a argumentar a otro nivel, sí. Ese rol para mí, bueno, como digo, eso es muy sesgado de mi punto de vista. Es decir, de mi punto de vista, yo lo veo con la educación de mis hijas. Lo que me interesa es que sepan reflexionar, sepan debatir, ¿ya? Si no está porque ella recibió una información X sobre un tema Y, entonces yo recibí otra información, entonces aprendemos uno del otro. Pero este le quita lo que, por eso te digo que hay un elemento del orden simbólico frente a que yo tengo el control, el poder, el conocimiento, etcétera, que eso es justamente lo que estás diciendo que hay que cambiar. Sí, ese elemento. El caso del Clinton Dale, del high school en Estados Unidos, es un caso paradigmático. Se llama Clinton Dale
Clinton Dale, High School en Estados Unidos, que es, digamos, un referente que, además de ser una de las primeras instituciones en implementar el modelo, también, digamos, su resultado frente a las tasas de reprobación fue importante. Y la ganancia de ese modelo es que mejoró la participación y el compromiso estudiantil. Es decir, aquí no solo cambian el uso de videos, sino que rediseñan la clase hacia el aprendizaje activo. Por eso decíamos que esto sirve si está acompañado de otro tipo de didácticas. Sí, en Francia tenemos experimentos durante una semana, no todos los profesores participan, se llama la Semana de las Clases Inversas Pedagógicas Activas, CLICE. Entonces, y tenemos un congreso de clases inversas que se llama CLIC. Entonces ya hay experiencia en Francia, por ejemplo, en física química se está haciendo. Entonces hay ciertos colegios públicos que lo están practicando, pero como decías, Estados Unidos, pero aquí podemos ver un poquito la sabana, está mirando esto, hay ¿cómo se llama? Ensayos, es decir que es una cosa que para mí yo la estoy utilizando desde hace 20 años, porque me parece más interesante. Como ruta de aprendizaje, que fue lo que dijimos. Hay un caso que les quiero... Analizar, mira. Dale. Analizar, debatir, crear, resolver problemas y trabajar colaborativamente. Es esto que estoy mirando en esto. Entonces hay una transformación totalmente de la práctica del docente, obviamente, y entonces estamos cambiando la clase tradicional, grabada o que tenemos desde la edad de mi abuela. Claro, sí, pero hay que tener cuidado que no solamente cambie el formato, o sea, que sea un cambio de uniforme y no de esencia, ¿no? Aquí en Colombia tenemos algunas instituciones, entre ellas la Universidad Pedagógica, que ha trabajado este tema también. Los invitamos a buscar en el canal del CINDED temas de aula invertida, allí tenemos algunos contenidos. Está no sé si tú decías la Universidad Politécnica de Madrid, se llama la UPM, sí, con MM. Sí. UPM. Son de ellos en España, son de ellos en España, justamente. Sí, que digamos ahí ellos también están trabajando para que la busquen, la Universidad Politécnica de Madrid, UPM. Pero ¿tú sabes cuál es el problema? Sí, dime. Es que el profesor tiene que saber más. Claro. Porque es esto el problema. Es decir, que el profesor tiene que ser más actualizado. No solamente eso, sino que también tiene que ser dinámico y también tiene que estar abierto a la pregunta, a la duda, tiene súper flexible, no puede, si los estudiantes, es diferente y en 45 minutos, pues no es tan fácil, digamos, llegar a esos niveles de empatía con los cursos. Tal cual, pero como digo, si yo llego a un tema y el estudiante me hace una pregunta y no lo conozco sobre esta temática, paso por bobo. Claro. Es decir, que la diferencia es que si yo le estoy dictando solamente lo que yo escribí, todo es fácil. Y les hago preguntas sobre lo que escribí. Sí, entonces no voy a hacer preguntas como un agente especializado sobre uno mismo. Exacto. Entonces por eso te digo, es mucho más complicado de dictar clases inversas. Es por eso que ahí sí la carga cognitiva para el profesor, como decías, de competencias que tiene que tener es más amplia. Porque justamente requiere que esté al tanto, que sepa contestar. Sí, claro. Que sepa entender la pregunta también a veces, porque a veces es complicado. Y que sepa sobre todo que no sabe, sí, que pueda tener la humildad de decir, no tengo ni idea de lo que eso es. Hay un artículo que yo les quiero recomendar que es un poco instruccional, si se me permite, en el sentido de paso a paso, pero es interesante lo que plantea, que se encuentra en el sitio ID Docente, búsquenlo así, ID Docente a Aula Invertida, y ahí encontrará pues ejemplos, consejos digamos, instrucciones para docentes y sobre todo esos elementos de lo que uno no podría o que no se aconseja hacer cuando se quiere implementar este tipo de estrategia de aula invertida. Señor. No, como digo, es decir que la idea, tú has hecho también varias ponencias. Cuando hacemos una ponencia es muy raro que la gente nos hagan preguntas. Uh-huh. Sí. Pues ahí está. Lo que quiero que aprendan a preguntar. Porque ahí evolucionas, porque si no, si dices, sí, yo entendí. Ya mira la gente que van a votar por ciertos candidatos, ni siquiera entiende qué es la propuesta, ¿sí o no? Claro, no, pero ahí hay elementos distintos, ¿no? Y volvemos a un tema en estos últimos 2 minutos que nos quedan, sobre la motivación. Yo creo que ahí juega un papel fundamental la motivación. Aprovecho yo para hacer un par de invitaciones. Vamos a estar en la Feria del Libro con varios programas allí.
vamos a hacer un programa muy lindo que se llama Voces que Escriben, invitando a autores de la UPN para que hablen de sus procesos creativos, no solamente de sus obras, sino de sus procesos creativos. Y por supuesto, tú y yo vamos a estar allá haciendo entrevistas a diferentes editores, vamos a ver cómo manejamos ese tema técnicamente desde allá, desde la feria del Libro de Bogotá. Bueno, te doy un dato que salió en Francia. Dime. Los niños en este momento están pasando 2 a 4 horas por día en la red social y 13 minutos solamente en lectura. ¿De 2 a 4 horas? De un libro. Esto está terrible. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? Vamos a mirar qué se hace con esa navaja suiza que tenemos en la mano, que es el celular, para que pueda apoyarnos en ese sentido. Bueno, muy bien. Hace un tiempo, recuerde, profesor, que ya invitamos a la gente a conocer esas políticas que se llaman ESA, que son los entornos seguros de aprendizaje, que saca recientemente el ministerio, y estamos haciendo también promoción de ese documento, justamente para invitar a los padres y maestros frente al uso responsable y restringido de los medios, de los dispositivos móviles en el aula. Bueno, profesor Bolán, ha sido totalmente placentero esta tarde de jueves. Un episodio más, nos dice aquí nuestro compañero Mario Enríquez, que es el número 20. ¿Ah? Llegamos ya a 20 programas, profesor. Ya somos mayores. Y quería recomendar justamente un estudio de 10 palacios y otros que, como decía un señor Fernández y otros, se llama la aula invertida para resolver resolución de problemas en la educación secundaria, una revisión sistemática. ¿Me repites el autor, por favor? Entonces, le voy a mandar para que si se puede poner justamente, se llama Díaz Palacios, lo buscan con Díaz Palacios y Calle Álvarez y un señor Fernández, que se llama La Hora Invertida para la Resolución de Problemas en la Educación Secundaria. Okay. Y otro de Urban Gómez, 2025, los dos son recientes. La Hora Invertida, mediados por la TIC, una revisión sistemática. Okay. Entonces, con dos estudios, el último acaba de salir, entonces miran un poquito la visión que tiene, es bastante interesante. Bueno, muchas gracias, señor Bolán. A Mario Enríquez en el máster, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Bautista, comunicaciones Dubán Cárdenas, y bajo la dirección batuta general del maestro Alejandro Sepúlveda. Nos escuchamos en 8 días ya en la Feria del Libro. Un abrazo para ustedes. Gracias. Chao, chao, señor Bolán. Chao, abrazo. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.